versículos 4 al 7. Tienen abierto ahí sus Biblias. ¿Cómo decirlo? Una vida singular ante Dios y los hombres. Por ahí tendría que aclarar lo que es singular. Yo tuve que ir al diccionario también, porque a veces uno dice la palabra, la repite y sabe, tiene una idea de lo que significa, pero si la lees en el diccionario te vuelve a traer a lo que realmente es. Singular es extraordinario, raro, también puede ser raro, o excelente, esos son los sinónimos. Así que podría ser también una vida extraordinaria ante Dios y los hombres, o una vida rara ante Dios y los hombres, o una vida excelente ante Dios y los hombres. La iglesia de Filipos había sido fundada o comenzó, con mujeres. Si ustedes se acuerdan en el libro de los Hechos, no quiero pisar lo que predicó Lucas el domingo pasado, pero hacerle un pequeño recordatorio. Había comenzado junto al río con un grupo pequeño de mujeres. Y ahora, precisamente dos mujeres, no creo que hayan sido las mismas, pero dos mujeres estaban permitiendo que sus problemas personales afecten a la iglesia internamente, o sea, afecten a la iglesia, porque si no hubiera afectado a la iglesia, el apóstol no lo hubiera escrito dentro de la carta y pidiéndole a un compañero fiel que le ayude a resolver sus problemas o sus conflictos. Entonces, los filipenses tenían ese pesar en su corazón, y además tenían la presión externa, y incluso que se habían metido en la iglesia también otro problema más dentro, que eran los enemigos de la cruz de Cristo. Para ponernos en contexto, además de otras cosas que ya hemos transitado durante esta carta, donde el apóstol Pablo habla a la iglesia de esos pequeños problemitas que por ahí había, la iglesia estaba con una falta de gozo. O sea, tenía un tema que resolver, que era el gozo. Y además, por lo que vemos en estos 3 versículos que vamos a leer, tenía una cierta preocupación, un afán. Por eso, ahora sí, ya poniendo en contexto, vamos al versículo 4, del capítulo 4 hasta el 7, Filipenses 4, 4 al 7, que dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oramos. Señor, en estos momentos quiero disponerme ante ti y entregarte este tiempo, que me guíes a los pensamientos, y que lo que me has enseñado esta semana en la teoría y en la práctica también lo pueda transmitir, y puedas enseñarnos a todos cómo tener una vida singular delante de ti y delante de los hombres. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo tener una vida con regocijo y paz? ¿Cómo luchar contra el afán? Quisiera, ustedes, yo sí, quisieran ser siempre vencedores en esas dos luchas. Amén.
Bueno, vamos a adentrarnos en el pasaje y cómo el apóstol Pablo va a desarrollar este tema en base a lo que veníamos ya tratando y ahora haciendo un llamado a la iglesia. Y les leo de nuevo los dos primeros versículos que dice: regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. El gozo del creyente es el primer punto que queremos desarrollar. El gozo del creyente. Al decir o al exhortar o al llamarle a los filipenses y a nosotros al gozo, nos está pidiendo que busquemos la felicidad. Los que no tienen a Cristo buscan la felicidad y buscan llenar su vacío y tener la felicidad, que en realidad es una imitación barata del gozo del creyente. La felicidad en las cosas, en lo que se puede tener. La felicidad que depende de la suerte, de cómo me va. Si saco la lotería, soy feliz. Si me caso con una persona buena, linda, amable, soy feliz. Si me ascienden en el trabajo, bueno, eso es mérito, eso no es azar. Pero pongan lo que ustedes quieran. Y entonces las personas dicen: si me pasaría esto, yo sería feliz. Si me ganaría un pasaje a Israel, sería feliz. Pero el gozo no depende en absoluto, el gozo del creyente no depende en absoluto de las circunstancias, y lo vamos a ver. Alguien definió, me gustó esta frase, no sé el autor, dice, presten atención: el gozo es la bandera que está en lo alto en el castillo de mi corazón, porque el Rey reside allí. Una vida singular ante Dios y los hombres. El gozo es la bandera en lo alto del castillo de mi corazón, porque el Rey reside allí. Esto es una oración para mí. Quiero estar así siempre, con la bandera en alto, porque el Rey está acá. Es alegría centrada en Dios. Isaías 61, 10, fíjense: en gran manera me gozaré en Jehová. Gozaos en el Señor, regocijaos en el Señor. Y Isaías dice: en gran manera me gozaré en Jehová. ¿En el viaje? ¿En las vacaciones? ¿En el descanso? No, en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Ese es el motivo de gozo. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, como a novia adornada con sus joyas. No está diciendo que porque le adornó las joyas está feliz, sino cómo con su salvación. Está dando un ejemplo. Podríamos buscar muchos textos o varios textos para definir o dar un ejemplo, lo que sería el gozo del Señor que no depende de las circunstancias. Pero voy a definir o traer a la mente dos solamente que nos van a ayudar. Si quieren acompañarnos, pueden buscar. Si no, ustedes se van a acordar de Hechos 16, 24 y 25. Todo el contexto es donde Pablo, después precisamente de haber predicado varios domingos a esas mujeres ahí en Filipos, aparece una chica con un demonio, y bueno, después ya saben la historia, pero cuando terminan en el fondo de la cárcel, en la última celda, atados los pies en el cepo, ellos comenzaron a quejarse. Estaban orando y cantando a Dios.
No estaban saltando alegría y diciendo con mi Dios asaltaré los muros, ¿cómo es la canción esa? No, ellos estaban en un estado de ánimo que no les estaba afectando el dolor en la espalda, porque estaban lacerados por los latigazos, gracias, que habían recibido. Ellos estaban orando, su estado de ánimo estaba estable, estaban contentos, y si quieren ya pueden ver también Hechos donde dice habiendo salido gozosos de haber tenido que sufrir por el nombre de Cristo. Pablo y Silas, ahí en esa situación, están gozosos. Y eso hizo de que sea singular, porque dice que los presos los oían. Y eso hizo de que ni siquiera se escapasen esos presos que estaban alrededor, porque algo había en Pablo y en Silas que los hacía singulares, los hacía distintos. La situación no expresa un júbilo, un zapucay en medio de la cárcel con ustedes saben lo que es un zapucay, ¿no? Si no le tengo que definir, o un grito muy fuerte. Yo no creo que Pablo si hubiera sido correntino o alguno misionero también le gusta el zapucay, un paraguayo, ¿no? No lo hubiera hecho, no sé si eso lo hubiera llevado, pero sí el hecho de alabar a Dios. No solo sintiendo, sino la seguridad de que Cristo estaba con ellos en ese lugar y Él había permitido eso. Por eso el Pablo entendía perfectamente lo que es el gozo, y que el gozo está acompañado o es compañero del dolor. Quiero tratar de ser lo más claro posible, no hace una mala interpretación lo que quiero expresar, porque realmente esto está en la Biblia. El dolor y el gozo son compañeros. No se asusten. Busqué algunas frases, o encontré algunas frases sobre esto de comentaristas, y les voy a leer. Pido disculpas porque no tomé el nombre. El dolor y el gozo van de la mano. Cuando nos alejamos del dolor, también nos hemos alejado poco sabiamente del gozo. Hay una que me gusta. Solo el corazón que sufre tiene derecho al gozo. Fíjense Santiago 1.2. Santiago 1.2 dice: bienaventurado el varón no es esa la de hermanos míos, tened por sumo gozo. 1.12 es bienaventurado el varón que soporta. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Ven? Está junto, gozo y prueba, junto. Porque no es alegría. Si bien es un estado de paz y sosiego del alma, no es la alegría barata por tener algo, por recibir algo. Habacuc 3, 17 y 18 ya lo hemos leído hace poco. ¿Se acuerdan lo que dice? Aunque la higuera no florezca, la vid no haya fruto, y algo así como que las vacas no den leche, yo me alegraré en el Señor. Los problemas están, la situación difícil viene, y hasta los 30, he escuchado estos días, hasta los 30, o después de los 30 nos damos cuenta que no es que nos podemos llevar el mundo por delante y hacer lo que se nos antoja, que todo nos va a ir bien y no vamos a tener ningún problema. Después empezamos a darnos cuenta que no es tan así. Y que el gozo va a ser algo que va a estar juntos si tenemos a Cristo en nuestro corazón en la prueba. No es opuesto al dolor. Otra frase: las experiencias dolorosas preparan para el gozo y agrandan la capacidad de sentirlo.
Esto no es caprichoso. Juan 16:20, Jesús le dice a los discípulos que ustedes van a estar muy tristes. El mundo se va a alegrar, pero ustedes van a estar tristes. Pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Romanos 5, 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Hebreos 10:34. Lo leo porque soy flojo de la memoria y cambio las palabras y después no da el sentido al texto. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Yo no estoy sacando de contexto de que el dolor está pues compañero del gozo. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ahí está la base. En el Señor, en los cielos. Jesús mismo habló en el Sermón del Monte, y algo no quiero dejar pasar, que la persecución por causa de Cristo potencia el gozo. Lo pueden buscar. 5, 11 y 12. Gozaos y alegraos. Bienaventurados sois cuando... ahí dice, cuando os persigan, cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos. Gozaos y alegraos cuando contra vosotros hagan todo eso, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Creo que muchas veces me pasa a mí que el problema está en olvidarme de que la recompensa está en el cielo, de que el gozo es un estado que yo decido aceptar porque ya lo tengo. Hay un coro que dice: el gozo del Señor, mi fortaleza es. Volviendo ahora al texto, Pablo nos da algunas indicaciones respecto al gozo. Y en primer lugar, creo ya lo mencioné, es un mandamiento. No es una opción. Para el creyente no es una opción, porque dice regocijaos. Es un imperativo, ¿sí? Un verbo. Me tomé la molestia de buscar, porque ya uno se olvida la conjugación de los verbos. Antes yo decía, ¿para qué hay que estudiar eso? Ahora me doy cuenta por qué la profe y la maestra de tanto insistió en estudiar los verbos. Un imperativo es una orden, es un mandamiento, un mandato. Regocijaos. ¿Quiénes? Ustedes. Esa palabra regocijaos original es estar alegre, feliz calmadamente. También es una buena traducción, y esto sería tal vez en un texto así, cuando estamos hablando en medio de la prueba, en medio de las dificultades, el gozo que es el compañero del dolor. Feliz calmadamente. No está gritando, dando zapucay y saltando de alegría porque está lastimada la espalda y porque estuvieron, sino que feliz calmadamente, en sosiego. O simplemente, dice otro autor, que se puede traducir estar bien. Tengo todos los problemas encima, pero estoy bien. Lo segundo que el apóstol nos quiere enseñar, primero es un mandamiento. Regocijaos, tener ese gozo, compañero del dolor, es un mandamiento. Segundo es que tiene una manera. Yo también lo he tocado. En el Señor, dice. ¿Cómo? En el Señor. Es ahí donde Pablo obtuvo su fuente de gozo en cualquier circunstancia, y donde nosotros podemos tenemos nuestra fuente de gozo, que no importa las circunstancias. El mundo busca la imitación del gozo, ya lo he dicho, que es una alegría.
en circunstancias, acciones, diversiones, pero el creyente no necesita de esas circunstancias para tener gozo, porque si no estaríamos nosotros imitando la búsqueda de la felicidad, lo que hace el gozo. No nos escapamos, disfrutamos. Pablo dice, es necesario que los que disfrutan del mundo lo hagan como si no lo disfrutasen. Bueno, y otras cosas más, dice. Los que tienen esposa, como que no la tuvieran. Pero nos alegramos, agradecemos a Dios, pero sin esas cosas igualmente tenemos gozos. Nuestro gozo no depende de esas cosas que el Señor también nos da. En tercer lugar, Pablo dice que no depende de las circunstancias. ¿Por qué? Regocijaos, la manera en el Señor, cuando, adverbio de tiempo, siempre. No depende de la... Si es siempre, no está diciendo cuando te va bien o cuando está más o menos, sino siempre. Si nos ponemos a buscar lo que ya se ha mencionado, ya lo hemos hablado sobre el gozo, Lucas ha hablado, mencionado el gozo y trabajado ese tema, pero si buscamos en los anteriores versículos donde Pablo habla del gozo, por ejemplo 1:18, que pues no obstante, de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Están queriendo meterme problemas, haciendo que yo sufra más por predicar a Cristo. Otros están predicando por contienda, dice, pero yo me gozo. 2:2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Solamente algunos versículos estoy mencionando, porque esta es la epístola del gozo. 2, 17 y 18. Y aunque sea derramado, fíjense la circunstancia de lo que él se imagina o lo que podría pasar. O sea, él está siendo realista, no está siendo fatalista, ni está queriendo negar, ni decir, bueno, como yo soy apóstol no me va a pasar esto. El Señor me va a proteger y voy a dormir en paz, rodeado de mis seres queridos, de mi iglesia que más quiero, de los hermanos que más quiero. Dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo gozaos y regocijaos siempre, o también vosotros conmigo. No depende de las circunstancias. Podríamos seguir. 3:1, regocijaos o gozaos en el Señor, también dice en el Señor. En el 4:4 que vimos, regocijaos en el Señor, y así en varias ocasiones Pablo se frena y dice, gócense, me estoy gozando, regocijaos. Varias veces para en esa carta, que tiene solo 4 capítulos, y dice, regocijaos. 4. Se expresa en las relaciones. Una vez el gozo del creyente también se expresa en las relaciones. 4:5. Vuestra gentileza sea conocido de todos los hombres. El fruto del regocijo inevitablemente produce un espíritu gentil y será percibido por los demás. Lo que pasó con Pablo y Silas. Los demás los oían con ganas. Había algo de singular. La mayoría o todos los presos cuando entran a la cárcel no entran cantando, entran maldiciendo, diciendo malas palabras contra el juez, contra la policía, contra el que le denunció. Pablo y Silas entraron cantando.
Eso es lo que hace singular. Significa ser razonable, y acá viene el punto. ¿Por qué Pablo está diciendo vuestra gentileza sea conocida? Ser razonable, no ser arrebatado con una obsesión por un tema insignificante, hasta el punto de luchar por cosas no esenciales. Probablemente eso es lo que le estaba pasando a Evodia y Cinti, que estaban luchando contra cosas que no eran esenciales. Es conceder y no dividir. El creyente debe prepararse más bien sufrir el mal, o estar preparado más bien sufrir el mal. 1 Corintios 6:7. ¿Por qué más vale no sufren ustedes el agravio en vez de llevar y denunciar a vuestros propios hermanos? Estoy parafraseando. Una buena manera de examinar, me adelanté. El creyente debe prepararse más bien para sufrir el mal antes de reclamar justicia. Y por último, el 5, dentro del primer punto, es el aliento. El Señor no nos deja sin aliento. ¿Y cuál es el aliento que Pablo le da a los creyentes? A ver, ¿lo descubren? Versículo 5. El Señor está cerca. Amén. El aliento es que el Señor está cerca. ¿Pero cerca en qué sentido? ¿En su segunda venida? ¿O en cercanía para darme fortaleza y fuerza en ese medio del dolor, en medio del sufrimiento? Podrían ser las dos cosas. Si vamos al contexto, ¿se acuerdan al terminar el capítulo 3? Predicó Lucas hace 2 domingos atrás, que cerca esperamos de los cielos al Señor, al Salvador, que su venida la debemos tener tan presente como que ya está ahí cerca. Pero también el Señor está cerca del que sufre, para alentarte y para fortalecerte. Ahora sí, una buena manera de examinar las cosas que nos separan o dividen y quitan el gozo es mantener nuestra mirada en que el Señor está cerca. ¿Cuántos problemas en las iglesias se solucionarían tan sencillamente si tenemos en cuenta eso? Que el Señor está cerca, acá con nosotros, y también está cerca en su venida. El cristiano, resumiendo este punto, el cristiano no necesita buscar la felicidad porque ya tiene el gozo del Señor disponible. No es que no debamos disfrutar de lo que el Señor nos regala, no estoy diciendo eso. Pero esto no debe ser el motivo del gozo, ahí está el tema. Nuestro motivo de gozo no deben ser las cosas que nos da el Señor, sino el Señor mismo. Porque si nosotros esperamos estar gozosos por las cosas que nos da el Señor, es que realmente amamos las cosas y no al Señor. Y las cosas que nos da el Señor deben ser motivo de gratitud, no de gozo. Las cosas que el Señor te regala, me regala a mí, nos regaló nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro matrimonio, lo que el Señor te haya regalado es motivo de gratitud, pero no debe ser el motivo de gozo, porque si no, cuando el primer problema, el gozo se puede desinflar. No depende de las circunstancias, siempre. Y así podremos tener una vida singular ante Dios y los hombres. Pero Pablo no se queda allí, es todo un solo tema. Me costó engranar todo este tema, es como una cápsula dentro de estos versículos. Parecían que eran temas sueltos, pero cuando empecé a estudiarlo y a volverlo y a revolverlo, el Señor fue mostrando que es una sola pieza, ese del versículo 4 al versículo 7. Y va a ir ahora al versículo 6, la receta contra el afán. Bueno, sabemos qué es lo que es una receta, ¿sí? Indicaciones podría ser. La receta son indicaciones que el médico nos da. Y de comida los ingredientes y la cantidad. Gracias, muy bien, mejor, porque por ahí lo del médico, alguno que nunca fue al médico no va a saber qué es una receta, pero el que cocina o está en una cocina sabe lo que es una receta.
Son indicaciones que Pablo da contra el afán. ¿Qué sería afán? Primero vamos a tratar de definir lo que es afán. Viene de dos palabras. Perdónenme, yo no sé griego, pero yo leo lo que dice o cómo se lo escribe en castellano. Merizo, que significa dividir, y nous, o algo así como nous, es mente. ¿Está bien? Dividir, mente. Eso es afán. Mente dividida. Tener los pensamientos divididos no es algo lógico, real, y con lo que no es real o algo, una posibilidad de que nunca va a suceder. Estar entre dos pensamientos. Santiago 1.8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, el que tiene la mente dividida es inconstante en todos sus caminos. Va a ir para un lado, para el otro. Si dependemos de las circunstancias, el afán nos va a visitar. Aprovechando de que la inconstancia del hombre de doble ánimo, vamos a hacer un pequeño ejercicio. A veces nos comportamos como si el versículo diga, en mi caso, espero que no les pase tanto a ustedes, preocúpense por todo, oren por nada. ¿Dice eso el texto? No. Es un extremo realmente para un no creyente. Aunque a veces hemos conocido personas así, ¿no? Preocúpense por todo. No oren nada, total, si la preocupación era va a solucionar todos sus problemas. ¿Alguna vez solucionaron algo con preocuparse? No. Si no, cuéntenme, que me voy a sentir más tranquilo. No. El otro extremo de la mente dividida es lo que dice el texto: no se preocupen por nada, oren por todo. Preocúpense por todo, oren por nada, no se preocupen por nada, oren por todo. A veces estamos ahí entre medio y tratamos de no tocar ese extremo porque ya ese es muy malo. Metemos alguna oración, pero después el otro, buscamos eso, necesitamos. Porque Pablo también lo dice en una forma de mandamiento: no, o por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Dice, en vez de afanarse, oren. No dice, si ustedes oran mucho, el afán se va a ir. Presten atención, es lo que dice el texto. Por nada estéis afanosos, sino, o sea, al contrario, oren por todo. El afán no se va a ir, sí, ayuda, pero no solamente debemos, mientras que estoy afanado voy a orar, tal vez se me falla el afán. Directamente es, no se afanen, sino sean conocidas vuestras peticiones. Uno con el otro no puede estar juntos. La oración y el afán no pueden estar juntos. Y esto es una actitud, es una forma activa de llevar nuestra vida y poder tener el gozo. Ahora, no debemos ocuparnos de nada. Bueno, claro que sí. El mismo apóstol Pablo, y el único ejemplo que se me ocurrió buscar un ejemplo en 1 Corintios 7, donde habla del esposo, del hombre cuando es casado, tiene ocupaciones preocupaciones respecto a las cosas del mundo y cómo agradar a su esposa, pero el que no está casado tiene todo su tiempo disponible para el Señor. Eso es la ocupación en algo, de agradar, cómo agradar, dice él, a su esposa, y también la chica que no es casada
no tiene esa carga de tener que buscar la manera de agradar a su esposo. Eso es una manera correcta y está bien, el ocuparnos de algo. Pero cuando el ocuparse del sustento, del abrigo, se convierte en afán. Cuando ya me deja intranquilo. Cuando yo pienso que el Señor no se va a ocupar de mí. El afán y la ansiedad, cuando el afán y la ansiedad esconden el gozo. Cuando tu gozo está escondidito ahí adentro, pero el afán lo estoy mostrando en mi cara. Aunque muchas veces somos visitados, y algunos más que otros, por el afán, no debemos invitarlo a quedarse en casa. No, cuando recibimos una visita esperada, querida, ¿qué hacemos? Le atendemos bien, le invitamos mate, sí, acá, ¿querés un mate? Galletita. Y si se hizo tarde, ¿por qué no te quedás a dormir esta noche? Seguimos charlando mañana. Sí, una visita esperada. Bueno, si llega el afán a nuestra vida, no le invitemos a tomar mate siquiera. Vamos a atender en el portón para que se vaya pronto. Es algo que muchas veces tenemos que trabajar. ¿El cristiano es visitado por el afán? Sí. Pero el cristiano no le invita a vivir en su casa. No le invita a tomar mate. Y vamos a ver lo que el apóstol nos quiere enseñar en este versículo. Primero, separados y opuestos. Dijimos ya que el afán y la oración son separados y opuestos. Está hablando de desunión entre dos personas y un problema que genera en la iglesia. Ahora está hablando de dos acciones que se deben dividir. Primero dijo, no se dividan, pero en este caso dividan la oración y el afán. Lucas 10:41, Jesús dice, no se inquieten por nada. Miren los pájaros. Me gusta observar eso. En casa había un hornero que se estaba terminando su nidito, una parejita. Vino la tormenta y se tumbó todo. ¿Y saben lo que más me llamó la atención? Vino a la mañana, ya no estaba más unido ni el árbol. Se puso sobre el cable y empezó a cantar. Estaba gozoso. Qué increíble. No se puede unir el afán y la oración. Jesús dijo, no se inquieten. Pero también algo interesante. ¿Qué hace el afán? El afán ahoga la palabra de Dios. En San Mateo 13, 7 y 22, Jesús explicó eso en la parábola del sembrador. Crecen los espinos, los afanes de este mundo, y ahogan la palabra de Dios. Si vivimos afanados, ahogan esa palabra que podemos recibir el domingo o en la semana, leemos temprano, el Señor nos da gozo como que, wow, pero después el afán y la ansiedad te ahoga esa palabra de Dios. Y lo peor, hace perder la confianza en el Señor. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra preocupación o ansiedad sobre Él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado. Porque Él tiene cuidado. Si nosotros nos afanamos, decimos, Señor, tú no tienes cuidado de mí. Tú no estás cuidando de mí. O yo desconfío de que estés cuidando de mí. Eso es lo que generalmente nos pasa. Entonces, separando opuestos, separar afán y ansiedad por un lado, oración por otro lado. Hay alguien que se tomó el tiempo para hacer una investigación interesante, le quiero decir, para hablar y decir lo que realmente pasa con el afán. El 40% de las cosas que la gente normalmente se preocupa nunca suceden. Te preocupas por 10 cosas, 4 nunca van a suceder.
que haya una erupción del volcán acá en Misiones. No, estoy dando una idea. O un temblor de tierra. El 30% siguiente sería las tres cosas siguientes. Estamos hablando de 10 preocupaciones. Vamos descartando 4, nunca suceden. El 30% después que le sigue son por cosas del pasado que no se pueden cambiar. La gente se preocupa por cosas que hizo o que le pasaron en el pasado, que ya no podés cambiar, no te va a cambiar en nada. Entonces llamamos 7. 12% por ansiedad hacia alguna enfermedad que podría tener o que podría algún día tener. Ni siquiera es una real, sino una que tengo, sino por alguna que puedo o que se puede empeorar. Tengo un dolor de cabeza y si tengo un tumor, ¿conocen a alguien así? Me duele la panza y si tengo algo en el estómago, bueno, pasa. Yo le digo la verdad, a mí me ha pasado. Ese ya va 12%, vamos 8 ya, 82 vamos. Y el 10% es por amigos, vecinos, familiares, que en la mayoría de los casos no necesitaría preocuparse. Vamos ya al 92%. Solo el 8% de las preocupaciones, menos de una, según la investigación de estos científicos, solo el 8% de las preocupaciones tiene algún fundamento en la realidad. ¿Para qué entonces nos preocupamos? Tanto. Porque el 92% nunca sucederán o tienen tan baja probabilidad de que sucedan. Encontré un poema que les quiero leer. Tiene una enseñanza. Ese podemos ponerlo en el Proverbio 38. Algunas de tus heridas las has curado. O se han curado. Acá dice las has curado. Y a los engaños has sobrevivido. Pero qué tormento de angustia has soportado, de heridas que nunca han llegado. La preocupación. Alguna de tus heridas las has curado, lo que realmente te sucedió, y los engaños has sobrevivido. Pero qué tormento de angustia has soportado, de heridas que nunca han llegado. Y yo agregaría gratis. Separando los opuestos. Segundo lugar, ¿cómo es la receta? Primero, separando el afán con la oración. Ahora, segundo punto de la receta, el segundo renglón de la receta, el segundo ingrediente de la receta, expresar las peticiones con oración. No nos vamos a adentrar en profundidad porque conocemos lo que son peticiones, lo que es la oración, pero la palabra que se traduce como oración es una presentación de deseos a una deidad, o en este caso nosotros a Dios, presentar nuestros deseos a Dios. La oración es un contraste, es la actitud contraria a estar afanosos. Y precisamente hace un contraste en las dos frases. Por nada estéis afanosos, presentando todo en oración. Tercero, expresar las peticiones con ruego. Dice, vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Ruego es súplica y se usaba en la antigüedad cuando algún esclavo venía ante su amo y le presentaba una necesidad real que tenía. Tanto es así que también ruego se puede traducir como necesidad.
Una necesidad real. Mire, amo, estoy enfermo, estoy cansado, no puedo más. Una necesidad real. Pensemos esto cuando venimos ante el Señor. ¿Por qué rogamos? Es una presentación ante un amo con mayúscula, con una necesidad que debe ser satisfecha. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita el que la trae? Cuarto, expresar las peticiones con acción de gracias. Espíritu de gratitud. Fíjense lo que dice 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo. Es una actitud. Dar gracias en todo. Las oraciones deben ser peticiones con oración, con ruego y acción de gracias. Actitud humilde del que pide, contrario al que arrogantemente, Señor, dame tal y tal cosa, dame esto. Y que sabe que Dios es el que tiene todas sus cosas a su disposición y Él da a cada uno abundantemente y sin reproche, pero en su soberanía y en su voluntad. El creyente que aplica estos principios tendrá una vida singular ante Dios y los hombres. Por nada afanoso, orando por todo, con toda oración, ruego. Y el último punto, para cerrar, el 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Los efectos de la paz. Primero, lo que llama la atención es en Cristo. Dice en el primer versículo que leímos, regocijaos en el Señor. Y ahora dice, en Cristo. Por eso digo que es una unidad, cierra el círculo. Así como regocijaos en el Señor, acá dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Y dice en primer lugar, después que nos insta al gozo, en el versículo 4, que es una actitud hacia la emoción esa, que la tenemos, pero cómo la tomamos. Dios nos da el gozo porque es de Él. ¿Cómo tomamos esa actitud frente al gozo que el Señor tiene a pesar de las circunstancias? Dice que debemos alejar el afán, es una actitud, también una acción, todas son acciones. Y lo mismo que la oración. Ahora Él dice cuáles serán los efectos de poner en práctica esas tres actitudes. Primero, que es inexplicable. Sobrepasa todo entendimiento, no se puede entender. Eso es lo que debe llamar la atención, o que le va a llamar la atención a aquel que no tiene a Cristo en su corazón. ¿Cómo es que puedes tener paz? ¿Cómo es que puedes tener gozo en todas las circunstancias? Eso es lo que le llamó la atención a los presos que estaban en la misma situación que Pablo. También dice, guarda el corazón. Guardará vuestros corazones. ¿Qué hay en el corazón? Del corazón sale la ansiedad. No vamos a ir a lo demás, pero ustedes saben que la ansiedad sale del corazón. Empieza, se gesta en el corazón. Está en el corazón. Y la paz de Dios se puede haber presentado todavía alejado. Vamos a cerrar el círculo. Aleja todo esto. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón, mi corazón. Y guardará también nuestros pensamientos, que son el producto de la base de donde salen todas las cosas. Los pensamientos
son el producto ya del afán o se alimentan con el afán. Dentro del afán están, o sea, los pensamientos son alimentados por el afán, que hace que el corazón se vuelva frío, opacado y triste, malhumorado, peliento, para no decir otra cosa. Entonces, cierra el círculo donde comenzó. Gozaos, no se afanen por nada, oren por todo, porque esto guardará su corazón, sus pensamientos, para tener una actitud correcta y poder gozarse. Volvemos otra vez al primer versículo. Sin afanarse, orando con acción de gracias. Entonces me siguieron. El gozo, no afanarse, la oración. La paz, que va a hacer crecer que la próxima vez el círculo sea un poquito más grande y vayas creciendo, madurando en el Señor. Primera Tesalonicenses, para terminar, 5, 16 al 18. Ya hemos mencionado estas partes sueltas. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Para con vosotros en Cristo Jesús. Otra vez, en Cristo Jesús. La importancia de dónde obtenemos la fortaleza, donde obtenemos el gozo de la vida del creyente. ¿Cómo tener una vida con regocijo y paz? Hagamos un ejercicio. Imagínense que tienen 3 cajas y pongan el nombre. Una se llama afán, la otra oración y la otra acción de gracias. ¿Qué cosas van a poner en cada caja y qué cosas hay en cada caja? En la de afán, ¿qué vamos a poner? Nada. Tiene que estar vacía. Miren adentro a ver si hay algo que esté ahí, en esa caja. La segunda caja, oración. Todas las peticiones. La tercera caja, acción de gracias. Todas las cosas. Una está vacía, las otras 2 tienen que estar llenas. Lleve todo a la caja de la gratitud, todo lo que la mente puede recordar en acción de gracias. ¿Hay alguna preocupación o hay algo dentro de la caja hoy, ahora, esta mañana? ¿Tenemos algo que en esa caja con el título preocupación o afán? Y en la caja de gratitud, ¿qué hay? ¿Tengo una actitud de gratitud por todas las cosas? Y volvemos a recordar el círculo, yo lo llamo círculo virtuoso. Gozaos en el Señor, no se afanen por nada, oren por todo, dad gracias por todo, la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en el Señor, que vuelve al principio. Eso llevará una vida de gozo, una vida singular delante de Dios y delante de los hombres. Que Dios nos dé las fuerzas y la resistencia para comenzar de nuevo si hace falta, si ya mi caja se ha llenado con algunas cosas o han entrado algunas cosas del afán o la ansiedad. Y tal vez la caja de oración está media vacía o tiene algunas cosas sueltas o por ahí la de la gratitud. Meditemos y pensemos, imaginemos cada uno en nuestras vidas estas 3 cajas. Oremos.
Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por este tiempo que nos regalas. Y gracias, Señor, por llevarnos una y otra vez a un tema que algunas veces o muchas veces es una asignatura pendiente en la vida de los creyentes. Tú sabes también cuánto a mí me falta. Pero te doy gracias por lo que ya me has enseñado, lo que hoy puedo entender, que este texto realmente es una unidad que me va a ayudar a salir de este círculo vicioso, transformarse en uno virtuoso. Ayúdanos a cada uno a aplicarlo a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.